Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y para tener una identidad espiritual correcta. Y yo le he puesto por título a esta enseñanza, Cristo vive. Diga después de mí, Cristo vive. Una vez más, Cristo vive. Una vez más, Cristo vive. Con convicción, Cristo vive. ¿Sabe? Una de las cosas más hermosas del cristianismo es que cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, tú te conviertes en un testigo de la resurrección de Jesucristo. No somos testigos de una verdad literaria, somos testigos del poder que manifestó Dios al levantar a Jesucristo de entre los muertos y revelarnos la verdad del propósito de Dios en nuestro corazón. Y esto es maravilloso, porque hoy hay un sinfín de religiones cuyo fundamento está basado en ideas e ideologías de hombres que hoy están sepultados en una tumba. Y debemos entender, valorar y aquilatar que el cristianismo está fundamentado en la obra, en la enseñanza del Hijo de Dios, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, hoy vivimos en un tiempo de gran oposición al mensaje del Evangelio. En los medios de comunicación ya se percibe la censura que recibe la predicación de las verdades bíblicas, justificándose y manipulando su contenido y tergiversándolo de tal modo que pareciera ante la sociedad que el mensaje del Evangelio es más bien un mensaje de odio e intolerancia, cuando en realidad el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor y esperanza, una alerta a un mundo que día a día perece lejos de Dios. En las calles, la gente no tiene tiempo para dedicar un momento a la búsqueda de Dios. Sus afanes y deseos son los que les dictan su agenda. Hoy más que nunca la sociedad, las familias y las instituciones dan evidencia de la ausencia de Dios en las vidas de aquellos que las integran. ¿Por qué tenemos problemas en el gobierno? ¿Por qué tenemos problemas en la sociedad? ¿Por qué tenemos problemas en nuestra familia? ¿Por qué tenemos problemas en nuestras emociones? Porque hay vacíos en nosotros y no hemos tomado la decisión de que cada vacío sea llenado por Cristo, cada herida sea sanada por Jesús. Usted y yo tenemos la oportunidad de convertirnos en esa voz que clama en el desierto, que se levanta para declarar vida a un mundo que huele a muerte espiritual. Nosotros necesitamos ser esa iglesia que se levanta y brilla. El Señor Jesucristo dijo que una ciudad en lo alto no puede esconderse. Y tú y yo hemos sido puestos en lo alto. Necesitamos creer que así como Dios levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder. Y no debemos simplemente limitarlo a un evento futuro, sino que debemos de considerar que tú y yo estamos siendo invitados a participar del reino de los cielos, viviendo en un nivel de poder y autoridad superior. Hoy es un buen día para que nosotros, amados hermanos, podamos dar testimonio de la verdad. El apóstol Pablo expresa algo muy interesante e importante cuando él explica la trascendencia de la resurrección y el vínculo de esta con nuestra fe. Es importante que lo consideremos y lo atesoremos, ya que muchas veces no alcanzamos a disfrutar de todo lo que Dios ha dispuesto para nuestro beneficio en Cristo, debido a que ignoramos y desconocemos mucho de aquello que Dios nos ha dado a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que nos adentremos a esta enseñanza enfocándonos en dos pasajes principalmente. El primero de ellos es 2 Corintios, capítulo 5, verso 21.
Le invito a que abra su Biblia allí, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Yo le animo a que si usted acostumbra a tomar notas, no pierda un solo detalle de esta argumentación bíblica, ya que esto traerá para usted mucha riqueza espiritual y no solo conceptual en cuanto a lo teológico, sino que la profundidad del análisis de la resurrección de Cristo es una joya que como pueblo del Señor no debemos ignorar. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Bien, dice la Escritura así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Vamos por partes. Dice la Escritura, al que no cometió pecado alguno. Jesucristo fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿Por qué? No porque él no sintiera, como muchos de nosotros, el ataque espiritual o la tentación. Simplemente él tenía claro el propósito de Dios y ante ese propósito rindió su voluntad. Y por esa razón es que él no sucumbió ante las tentaciones. Por esta razón es que él no fue seducido por el maligno. Entonces es interesante lo que la Escritura nos menciona, porque describe a Cristo como un hombre perfecto, como un hombre puro. Y es precisamente lo que la ley exigía, porque la ley demandaba que aquel que pecara merecía morir. De allí que esté escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Cristo, siendo perfecto y no mereciendo la muerte, se ofrece como un sacrificio sustitutivo por usted y por mí, que sí merecíamos morir. Usted y yo pecamos. Y dice la palabra de Dios que por cuanto pecamos, fuimos arrancados violentamente de la presencia de Dios. Es decir, nos quedamos sin acceso, nos quedamos sin derecho. Y Cristo, a través de su muerte, nos devuelve el acceso y nos da el privilegio del derecho. Por eso el apóstol Juan escribe y dice que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha sido dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cristo viene a restituirnos en cuanto a posición espiritual y posesión. Diga conmigo, posición, posesión. Todo lo que el pecado nos robó, tanto nuestra posición como nuestra posesión espiritual, Cristo vino a restituirla, siendo Él el sacrificio perfecto delante de los ojos de Dios. Entonces dice la Escritura, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Y dice la Escritura, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esto es muy interesante, porque Dios podría haber cerrado los ojos al pecado de la humanidad y simplemente tratar de continuar con todo y nuestro pecado y nuestros errores y nuestras culpas. Pero mientras que Dios no tratase con el pecado del hombre, el hombre estaría constantemente viviendo en un proceso de esclavitud y autodestrucción. Por eso es que el apóstol Juan escribe y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, entregó a Jesucristo por nosotros, para que fuéramos liberados del pecado. Después el apóstol Pablo expresa en su epístola a los Romanos lo siguiente, y él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar, ¿lo cree? Dele un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Aleluya. Continúa el pasaje hablándonos
Y dice, para que en Él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. La justicia de Dios, amados hermanos, tiene dos vertientes. La primera tiene que ver con el juicio. Dios no podía cerrar los ojos ante la necesidad espiritual del hombre. Había que pagar por causa del pecado y uno tenía que morir. Y ese uno tenía que ser sin defecto, sin mancha. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago dice que quien ha quebrantado un solo mandamiento de la ley de Dios es culpable de haberla quebrantado toda. Entonces, Jesús tenía que presentarse perfecto y puro para que su sacrificio fuera aceptable delante de Dios. Entonces, la justicia que emana de Cristo procede de la ley de Moisés. Entienda esto. La justicia de Cristo procede de la ley de Moisés. Eso es algo que muchos cristianos no alcanzan a comprender. Muchos dicen simplemente Dios lo vio sin defecto y dijo, ¡ay, qué bueno es mi hijo! No. La justicia de Cristo procede de la ley de Moisés porque es la ley de Moisés la que se encarga de señalar el pecado y la culpabilidad en el hombre. Entonces, la ley de Moisés examina la vida de Cristo y lo encuentra sin culpa. De la ley de Moisés, Jesús obtiene su justicia. Pero para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa justicia, es que Él tuvo que ofrecerse en nuestro lugar. En el Antiguo Testamento hay una forma que refiere a esto que aconteció en la sustancia con Cristo. Y la Escritura enseña que cuando un hombre consciente de su culpa quería acercarse a Dios y alinear su vida a Él, debía de presentar delante del Señor una oveja, un cordero de 3 años sin defecto. Antes de que el animalito fuera sacrificado, el que ofrecía la ofrenda, consciente de sus pecados, debía de imponer sus manos sobre ese cordero para que hubiera una transferencia de culpas. La culpa del pecador iba sobre esa criatura inocente y la inocencia de esa criatura le era imputada al pecador. Y fue exactamente lo que aconteció con Cristo. Él llevó sobre de sí nuestros pecados para acercarnos a Dios. Y de esa manera nosotros, al ejercer la fe en su sacrificio, es que recibimos la justicia de Dios, la cual en la primera vertiente nos dice que la culpa por nuestros pecados o la consecuencia de nuestros pecados tiene que ser pagada, y ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Pero hay otra vertiente de la justicia de Dios, y es la justificación. El apóstol Pablo escribe y él dice: justificados pues somos delante de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Nosotros tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo apunta a la justicia de Dios, aplica la justicia que corresponde al juicio y la justicia que corresponde a la justificación, pero la justificación tiene otras dos vertientes. La primera es la imputación a través de la fe. Entonces yo soy justo por medio de la fe. Es lo que la palabra del Señor enseña. Soy justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero hay una justicia que debe de ser practicada, y esa justicia se manifiesta en nuestro diario vivir. Por esta razón es que la Escritura enfatiza que el que permanezca fiel hasta el fin, ese será salvo. Es decir, aquel que ha recibido la justicia de parte de Cristo, que es declarado justo delante de Dios, pero que entiende
que esa justicia tiene que ser puesta en práctica. ¿Entiende esto? Qué importante es que nosotros comprendamos estas profundidades para entonces poder disfrutar de aquello que Cristo nos da a través de su resurrección. Entonces, de esta manera es que podemos ver la trascendencia de la resurrección. Era necesario que Cristo venciera a la muerte en el género humano para ratificar su obra redentora y ser autor de eterna salvación a todos aquellos que confiasen en Él. Vea lo que enseña la Escritura en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer a partir del verso 12. Este pasaje es un pasaje verdaderamente exquisito, profundo, porque Pablo comienza a hacer una disertación lógica del valor de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15 verso 12. ¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Pablo está confrontando a los sabios de su tiempo y les está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes continúen creyendo que no hay resurrección si la esencia del mensaje del Evangelio es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos? Verso 13: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Nuestra predicación no tendría sentido. Pero necesitamos entender la trascendencia que tiene el que tú y yo nos congreguemos para escuchar la voz y el consejo de Dios por causa de la resurrección. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él sigue hablando, y Él sigue ministrando, y Él sigue obrando. Amén. Verso 15: aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Fíjese qué tremendo. Pablo se mete hasta la cocina y dice: es más, estaríamos calumniando a Dios diciendo que Él resucitó a Cristo cuando en realidad no lo hizo. Verso 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si bien al morir Cristo, el velo se partió de arriba abajo y nosotros recibimos en Él la justicia de Dios, lo que vivifica la obra de la cruz en nosotros es el hecho de que Dios lo haya levantado de entre los muertos. Porque si Dios, dele un aplauso al Señor porque Él es bueno. Si Dios no hubiese levantado a Jesús de entre los muertos, amados hermanos, la obra de nuestra salvación habría quedado incompleta. Y esto necesitamos entenderlo. Verso 17: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, fíjese, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto, lea conmigo, es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Por eso Jesús es el postrer Adán. El primer Adán quebrantó el mandamiento dado por Dios.
lo cual sumergió a todo el género humano en una herencia de pecado y corrupción. Pero Jesús, quien es el postrer Adán, a causa de su obediencia, trae para cada uno de nosotros vida. Amén. ¿Quién es Jesús? El postrer Adán. Repítalo después de mí. ¿Quién es Jesús? El postrer Adán. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Quiero que diga quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El postrer Adán. ¿Quién es Jesús? El postrer Adán. El primer Adán pecó contra Dios. El postrer Adán, que es Cristo, obedeció a Dios. En el primer Adán todos morimos. En el postrer Adán, por causa de su obediencia, todos vivimos. Dice el apóstol Pablo en el verso 20 del capítulo 15: lo cierto es que si Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Dele un aplauso al Señor, porque Él es maravilloso. De Adán viene la maldición sobre el género humano, pero de Cristo, que es el postrer Adán, viene la bendición. Y por esta razón es que debemos de llenar nuestro corazón de alegría y gozo al saber que Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa para nosotros en Cristo. Vea lo siguiente: la resurrección de Jesucristo confirmó lo que ya Dios había predicho a través de los profetas, y es que Él vendría en ayuda de su pueblo. De tal manera que la resurrección es una prueba contundente de que el Hijo de Dios se humanó. Es maravilloso cuando el apóstol Pablo expresa y dice: grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó entre los hombres. Pablo lo expresa de esta manera en los Filipenses. Y él dice que él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que por el contrario, se despojó a sí mismo de toda gloria y majestad, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es maravilloso. Entonces, la resurrección es una prueba contundente de que el Hijo de Dios se humanó, vivió entre nosotros y dio su vida por amor. Y al no ser reo de pecado, recuerde lo que dice la Escritura, que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Las cuerdas de la muerte no pudieron retenerle, por lo cual Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo, al no tener en sí pecado, la muerte no pudo enseñorearse de Él. Vean lo que dice la Escritura en el Salmo 16, verso 10. Salmo capítulo 16, verso 10. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Dice la Escritura así: no me abandonarás en los dominios de la muerte. La Reina Valera traduce como Seol. Y capítulos más adelante este verso vuelve a aparecer en la Escritura, y ahora el salmista utiliza la palabra Hades. La palabra Seol y Hades apuntan a la misma cosa, el lugar de los muertos. Una es la expresión hebrea y la otra es la expresión griega. Así que cuando hablamos de Seol o Hades, estamos refiriéndonos al mismo lugar, el lugar de los muertos. Y el salmista, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu del Señor, escribe lo siguiente: no me abandonarás en los dominios de la muerte, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel.
Lo que está profetizando David es que Dios levantaría de entre los muertos a Jesucristo. Dios no permitiría que su cuerpo se pudriera en una tumba. Dios llevaría a cabo su propósito con su siervo fiel, y a causa de la justicia que la ley de Moisés manifestaba respecto de la vida de Cristo, es que Dios tenía la responsabilidad de levantarle de entre los muertos para dar testimonio de que su vida había sido perfecta. Porque si nosotros, amados hermanos, no tuviéramos esa ventaja de que Cristo hubiera resucitado, todos estaríamos destinados a perecer eternamente. Es importante que destaquemos que cuando el Señor Jesucristo entregó el Espíritu, ciertamente concluyó su asignación ministerial, pero la palabra de Dios continuó cumpliéndose tal y como Dios lo había predicho. Cuando los soldados romanos se aproximaron al cuerpo de Jesús, se dieron cuenta que él ya estaba muerto. Y para corroborarlo, el centurión clavó su espada en el costado de Cristo. Él fue traspasado en su costado, a lo cual el apóstol Juan declara que de esa herida brotó agua y sangre. Eso es algo muy interesante, porque déjeme explicarle que mientras que una persona está viva, la circulación de la sangre en nuestro cuerpo hace que los componentes de la sangre se mantengan mezclados y en circulación. Cuando una persona muere, la sangre deja de circular y comienza a coagularse. Entonces el plasma, que es claro y acuoso, se separa de los glóbulos rojos. Y por esa razón es que cuando el centurión encaja su lanza en el costado de Cristo, es que brota de lo que el apóstol describe en su entendimiento de ese momento como agua y sangre. Jesús está muerto. Cuando el centurión corrobora que Jesús está muerto, entonces no hay necesidad de fracturar sus rodillas. ¿Por qué? Porque recuerde que todos los que estaban sentenciados estaban crucificados de manos y pies. Cuando rompían sus rodillas, entonces ya no tenían un soporte y morían asfixiados a causa de su propio peso. Pero no fue necesario romperle las rodillas a Cristo porque él ya estaba muerto, con lo cual se cumplió otra profecía, que ninguno de sus huesos sería quebrado. Vea qué maravilloso. Cristo ya cumplió con su propósito y Dios sigue trabajando, cumpliendo su palabra. Palabra profética a palabra profética se están cumpliendo. Esa era la costumbre de Roma. Cuando ya se hacía tarde y tenían cosas que hacer, les rompían las rodillas para que se asfixiaran y murieran, y entonces rápidamente ya los descolgaran y a lo que sigue. Pero cuando llegó el momento de acercarse a Jesús, lo vieron muerto, corroboraron su muerte y no fue necesario romper sus huesos. Conforme a lo dicho por las Escrituras, Cristo fue sepultado con los ricos. ¿Por qué? Porque era cuestión de honor. ¿Recuerdan ustedes cuando los sabios de Oriente llegaron a adorar al niño? Ellos expresaron una gran verdad que a veces se nos olvida. Y ellos dijeron: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Jesús no nació para ser rey, Jesús nació siendo rey. Y entonces la dignidad que había sobre de él requería de un honor especial, y Dios se encargó de eso. Y el profeta Isaías había profetizado que en su muerte sería con los ricos. Pues ahora llegaba el momento en el cual el Espíritu del Señor tocaría el corazón de un hombre. ¿Para qué? Para que éste donara un lugar para que Cristo fuese enterrado. Y dice la Escritura que éste fue a Pilato y solicitó el cuerpo de Jesús. Lo envolvió en sábanas nuevas y después lo llevó a un sepulcro que había sido labrado en la peña, y allí colocaron el cuerpo de Jesús. Muchos de los adversarios de Cristo
recordaban sus enseñanzas de forma más fresca que los mismos discípulos, a tal grado que llegaron a Pilato nuevamente y lo instigaron para que colocara una guardia en el templo, en el sepulcro, perdón. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y vamos a leer el verso 62. ¿Lo tiene? Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Muchos de nosotros, amados hermanos, a semejanza de nuestro Señor, atravesamos por procesos de oscuridad. El Señor Jesucristo ha muerto, ha sido colocado en un sepulcro, pero hay una sentencia sobre el proceso que Él está experimentando. Muchos de nosotros nos sentimos en medio de un proceso donde no vemos con claridad, donde aparentemente no escuchamos la voz de Dios, donde aparentemente estamos atravesando de forma semejante a ese lugar descrito por el salmista como ese valle de sombra y de muerte. ¿Sabe? La actitud de usted debe de ser una actitud de confianza, una actitud de espera, una actitud de esperanza de que Dios cumplirá su propósito, Dios cumplirá su palabra en usted. Necesitamos tener esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que estos pidieron que el sepulcro se sellara. Y tienes tú a todo el aparato romano imponiendo y estableciendo su autoridad sobre el proceso que Cristo está enfrentando. ¿Cuántos de ustedes han sentido en su vida sentencias que los limitan y que les impiden muchas veces poder vivir y disfrutar de todo aquello que consideran que Dios ha comprado para ustedes? Tal vez estás viviendo en un proceso donde hay muchos obstáculos, donde hay muchas adversidades, donde hay muchas dificultades. Pero déjame decirte que Dios es fiel. Él es fiel para con nosotros. El apóstol Pablo expresa y dice que a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Amén. Por esa razón es que tú y yo tenemos que recordar lo que la Escritura nos enseña. Y acompáñeme por favor a Números capítulo 20. A partir del verso 19, cuando lo tenga diga gloria a Dios. Bien, dice la Escritura así: los israelitas insistieron, solo pasaremos por el camino principal, y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagaremos, lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él. No, estoy mal en la cita.
Acompáñenme a Génesis capítulo 3. Verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, el Señor hablando: pondré enemistad entre tú, es decir, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, es decir, entre el mundo corrupto que a causa del pecado que has provocado en el hombre surgirá, y la simiente de ella, apuntando al Cristo, al postrer Adán. Su simiente, es decir, Cristo, te aplastará la cabeza. Es decir, va a poner fin a tu gobierno, va a poner fin a tu dominio. Pero tú le herirás el talón, refiriéndose a la muerte como una herida temporal. Amén. Vemos en la imagen una imagen que nos representa el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Había una piedra, había un sello romano y había una guardia que protegía el sepulcro. Había una sentencia que humanamente buscaba impedir que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Cuántas cosas en tu vida parecieran de pronto que son sentencias humanas que te van a impedir alcanzar el propósito de Dios? Déjame decirte una cosa: si tú eres fiel al Señor, si tú eres obediente a su palabra, ninguna sentencia terrenal puede detener lo que Dios quiere hacer contigo. Pero necesitamos, amados hermanos, mantenernos fieles al Señor. Amén. Mire, considere esto. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo deja ver de forma clara la fidelidad de Dios, la cual a nosotros que esperamos en Él nos debe alentar y fortalecer nuestra fe, sabiendo que aún en medio de nuestros procesos de oscuridad y aparente silencio de parte de Dios, Él está obrando a nuestro favor. Diga después de mí: Dios está obrando. Tal vez no entiendo, tal vez no escucho, tal vez no veo, pero mi fe me hace saber que Él está conmigo, que Él responderá, que Él proveerá, que Él es fiel. Dele un aplauso al Señor porque Él es maravilloso. Él es maravilloso. Yo no encuentro en toda la Escritura un mayor nivel de dependencia que el que Cristo nos enseñó a tener. Él, siendo Dios, esperó a que el designio del Padre se cumpliera en Él. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, dice la palabra del Señor que Él oró y dijo: Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Y hubo silencio, lo cual le hizo entender a Jesús que el propósito del Padre era que Él continuara. Y Él permaneció obediente al propósito de Dios. Tan es así que cuando llegó la guardia del Sanedrín, Él expresó y dijo: yo podría en este momento clamar a mi Padre y Él podría enviar una legión de ángeles que me protegieran. Pero este es el propósito, este es el tiempo de Dios para mi vida. En tus momentos de oscuridad, en tus procesos de dolor, Dios siempre tiene un propósito para ti. Y tienes que aprender a esperar en Él. A veces esos procesos son lentos en nuestra perspectiva. A veces esos procesos son injustos desde la visión que nosotros tenemos, porque no hemos alcanzado a comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida. Tal vez el día de mañana, si tú vives tu propósito de acuerdo al propósito de Dios, si tú vives tu proceso de acuerdo al propósito de Dios, tú descubras
lo bien que te hizo ser afligido en esta etapa. Porque cada vez que somos afligidos por Dios o entramos en un proceso doloroso, Dios manifiesta en aquellos que obedecen su palabra su voluntad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, necesitamos darnos cuenta de esta verdad. Mire, acompáñeme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versos del 22 en adelante. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. No hay oscuridad que llegue a tu vida que Dios no la haya permitido y que no esté de forma anticipada en la mente de Dios para tu bendición. A veces tu proceso es doloroso. A veces tu proceso no lo puedes entender. No tenemos una respuesta para él. Pero Dios no se ha olvidado de ti. En medio de tu oscuridad, Dios quiere manifestar su gracia para contigo. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, Dios va a utilizar aún a tus enemigos para cumplir su propósito en tu vida. Por eso Jesús dijo: bendigan a los que los maldicen. ¿Por qué? Porque aún ellos tienen un propósito. La Biblia dice que aún el malvado nació para el día de la desgracia. ¿Comprende esto? Y si usted está confiando en que está en el hueco de la mano del Señor, el Señor no le va a soltar. Dice el apóstol: y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Vea qué hermoso. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Y esto es maravilloso. Es importante que destaquemos que cuando el Señor Jesucristo, amados hermanos, resucitó de entre los muertos, la gloria de Dios llenó ese lugar. La presencia de Dios se manifestó de una manera poderosa. Y necesitamos hoy atender a aquello que la palabra de Dios nos enseña, porque es de esta forma en la cual tú y yo podemos venir a un conocimiento más profundo de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Solo de esta manera es que podemos comprender y entender las grandezas de las profundidades de los misterios de Dios. Vea lo que la Escritura nos enseña y vaya conmigo a Mateo capítulo 28. En cuanto lo tenga, diga gloria a Dios. Mateo capítulo 28. Dice la Escritura así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aquí hay algo muy interesante, y es que después del día que era consagrado para Dios, uno tiene la libertad de voluntariamente ofrecerle a Dios todo cuanto quiera. El Señor Jesucristo enseñó que donde está nuestro tesoro, allí estaría nuestro corazón. Entonces,
después del día de reposo, que era un día ceremonial donde se honraba al Señor, su corazón estaba en honrar también la memoria de Cristo, según el entendimiento de estas mujeres. Porque recuerden que aunque Jesús les dijo que al tercer día el Hijo del Hombre resucitaría, ellos no lo entendían. Esa palabra estaba velada. Entonces la intención de María Magdalena y la otra María era la de ir al sepulcro y honrar la memoria de Cristo. Ahora, ¿por qué dice la otra María? Ya no la menciona a María como la madre de Jesús. De hecho, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, no se refiere a ella como mamá. Le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Porque él ya está en la función sacerdotal dada por Dios. De ahí que es un error decir que María es la madre de Dios. Es un error. No es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Pero ahora Jesús ya está en otro plano. Por esta razón es que la Escritura ya apunta a María simplemente como parte del grupo de los discípulos de Cristo. Ya no le da la distinción de ser la madre de Jesús, porque desde el momento en el cual Jesús fue colocado en esa cruz, Él comenzó a manifestar un nuevo orden, una nueva manera de relacionarnos con Dios. Ya iba a cambiar la ley, porque dice la Escritura que donde cambia la ley, cambia el sacerdocio. Él iba a cambiar la ley de Moisés por la ley de la gracia. Y la introducción a la ley de la gracia es cuando Él expresa y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí comienza a abrirse el velo hacia la ley de la gracia. Entonces ya Jesús está oficiando como el Hijo de Dios. Ya no es el hijo de María y José, es el Hijo de Dios. Es el Cordero profetizado por Juan el Bautista. Cuando Juan lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Continúa en la Escritura diciéndonos, verso 2. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Aquí está algo muy interesante aconteciendo y quiero que me siga. Siempre que hay una manifestación del Espíritu como consecuencia de la manifestación de la gloria de Cristo, va a haber un sacudimiento en lo que consideramos inamovible. Lo que estoy diciendo es que siempre que en lo espiritual Dios manifieste su poder y gloria, en lo natural habrán cambios. Recuerden lo que enseña Génesis capítulo 1, que la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra, y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En medio del caos, Dios comienza a moverse y Él trae orden. Amén. Bien, entonces, si yo estoy diciendo que toda manifestación del Espíritu obedece o es un efecto de la presencia de Dios que anticipadamente se está manifestando, entonces podemos deducir lo siguiente: que el ángel fue enviado para dar testimonio de la resurrección. ¿Por qué? Dos cuadros. Jesús
cuando va a resucitar a Lázaro. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, sucede algo muy interesante. Jesús se acerca a la tumba de Lázaro y pide que retiren la piedra. Y después de que retiraron la piedra, le da gracias a Dios porque siempre lo escucha, y acto seguido grita: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, envuelto en sus vendas. Tan es así que Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Pero en la resurrección de Jesús no pasó así. ¿Por qué? Escucha bien lo que te voy a mostrar, porque esto me lo estaba mostrando el Espíritu Santo ayer. Así que está fresquito, fresquito. Jesús resucita con la piedra todavía colocada. De hecho, dicen los evangelios que Él colocó su sudario de un lado y las vendas las colocó en otro lugar completamente dobladas. Él es la manifestación del orden y el propósito de Dios. Ahora, de acuerdo a las referencias de los evangelios, en una ocasión, después de que Jesús resucitó, los discípulos estaban en una habitación con la puerta cerrada. Y en un momento Jesús se apareció en medio de ellos. Y fue precisamente cuando le dice a los discípulos: tóquenme y vean que no soy un espíritu. Tóquenme. Tengo piel, huesos. No soy un espíritu. Es más, el mismo Tomás dijo: yo no voy a creer hasta que no meta mi dedo en su costado y en sus heridas. Y Jesús se aparece y le dice: vas. Y él no se quedó con las ganas. Lo tocó. Y fue cuando le bajó la sangre a los pies y exclamó diciendo: Señor mío y Dios mío. Porque has visto, crees. Dichosos los que no viendo creen. ¿A qué te estoy llevando? Al hecho de que en el cuerpo resucitado de Cristo, la materia ya no era un obstáculo para Él. Tú estás en ese mismo lugar de oscuridad. Y Dios va a obrar en ti de forma tan poderosa, tan grande, que no necesitarás que el obstáculo sea quitado para tú comenzar a percibir la provisión y el poder de Dios. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Él no cambia tus circunstancias, te da una victoria a través de tus circunstancias. Dentro de la tumba, la expresión de vida del poder de Dios y el Espíritu Santo se estaba manifestando en todo su esplendor. Allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la piedra no se había movido. Lo cual nos enseña que el ángel descendió solo para dar testimonio. Y lo vamos a leer ahorita, de la resurrección de Jesús. Porque si el ángel no hubiese descendido para dar testimonio, nadie se hubiera dado cuenta de que Jesús ya había resucitado. Jesús ya no estaba ahí. Vean lo que dice la Biblia. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Movió esa piedra como si nada y se sienta sobre de ella como diciendo: esto es insignificante. Todo lo que el hombre trame en tu contra, todas las sentencias que pudieran estar intentando detenerte, no tienen lugar cuando el propósito de Dios se hace valer en tu vida. Por eso la Escritura apunta
a esta expresión de David tan tremenda cuando él dice: aunque los demás me maldigan, bendíceme tú. Porque él sabía que aunque todo el mundo pudiera sentenciarlo, el resultado final de su proceso se debía a lo que Dios ya había determinado hacer con él. Y sabe, el apóstol Pablo nos recuerda esto en Filipenses capítulo 1:6, cuando él dice: persuadido estoy de esto, que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No importa si tu piedra no ha sido movida, no importa si tú estás en ese valle de sombra y oscuridad, no importa si tú estás atravesando por un proceso de silencio, Él está allí y está proveyéndote la respuesta. Muchos de nosotros quisiéramos que nuestra piedra fuera movida, que nuestras circunstancias fueran cambiadas, para entonces tener el gozo. Disfruta de tu victoria anticipada, porque Dios es fiel. Dios te dará esa victoria. Dice la escritura que el ángel quitó la piedra y se sentó sobre de ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Los guardias, porque déjeme decirle, el cuadro tradicional es este. El cuadro tradicional es que están los guardias vigilando la entrada del sepulcro y de repente la tierra comienza a temblar, la piedra se mueve y hay un destello de luz en el sepulcro. Jesús sale y en majestad se revela a los soldados quedan impactados por la gloria de Cristo y caen al suelo y ya Jesús se va. No, no es así, no es lo que la Biblia nos está diciendo. Ellos caen a causa de la gloria del ángel que vino a dar testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Por qué los soldados no fueron testigos de la resurrección de Cristo? Porque la resurrección de Cristo es un evento tan íntimo que solo a los que creen les es revelado. Por eso, acto seguido, ya que los soldados están en el suelo como muertos, María Magdalena y la otra María ven dónde pusieron a Jesús, ven que no está. El ángel les dice: vayan y avísenle a los demás que los va a ver en Galilea. Y ellas salen todas llenas de temor, y pasos más adelante Jesús les sale al encuentro. ¡Wow! Eso es maravilloso. A veces quisiéramos que Él fuera siempre un estruendo, que Él siempre fuera ese viento poderoso que rompe las rocas, ese fuego que consume a su paso. Pero a veces solo es como un silbo apacible que te dice: ¿qué haces aquí si yo tengo para ti un destino más grande? ¿Por qué crees si huyes de las sentencias de los hombres si yo tengo para ti algo glorioso? Vea lo que dice la escritura. Verso 5. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Por causa de esto es que Él tuvo que mover la piedra para que ellas pudieran ver. Jesús en su cuerpo resucitado ya no estaba limitado a las leyes físicas que nosotros estamos limitados. Tú no puedes entrar a una habitación donde la puerta está cerrada, pero Jesús sí. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección en Él lo había dotado de capacidades que en nuestra naturaleza caída no tenemos. Cuando Jesús resucita, ya resucita con un cuerpo incorruptible, que es... El apóstol Pablo lo expresa de esta manera, y él dice que lo corruptible se reviste de incorruptibilidad. Y es lo que sucedió en el proceso de la resurrección. No permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces dentro del sepulcro se escucha la voz de Dios diciéndole: Jesús, hijo mío,
levántate. Jesús recibe el espíritu que había entregado a Dios. En ese momento él vuelve a la vida, quita su sudario y se levanta con un cuerpo glorificado. Ay, pastor, pero ¿por qué Cristo mantiene sus heridas? Si usted está en la presencia de Dios, lo va a identificar por sus heridas. ¿Por qué? Porque las quiere preservar para testimonio de su obra en la cruz del Calvario. Y Él es el único. Si usted es una persona que tiene alguna deficiencia, ya tiene problemas en sus ojos, tiene problemas en sus órganos internos, tiene dificultad en las rodillas, ya le duelen los tobillos, no piense usted que en la resurrección seguirá padeciendo esto. Tendremos un cuerpo a semejanza suya, un cuerpo nuevo para la gloria de Dios. Es más, le aseguro una cosa, en la eternidad usted será mucho más guapo que hoy. Que va a tener un cuerpo glorioso. Dice la Escritura que allá no habrá más tristeza ni más dolor. No hay enfermedades. Ese cuerpo Cristo lo obtiene como una primicia de los que habrán de resucitar. Entonces ese cuerpo que ya no está sujeto a las leyes de la materia, puede, teniendo piel y teniendo carne, traspasar muros. Jesús resucita, escucha la voz de su Padre. Jesús, hijo mío, levántate. Jesús se levanta, acomoda el sudario, se quita las vendas, las dobla y las coloca en otra parte y se va de allí. Porque las sentencias de los hombres no te pueden detener. Los soldados siguen afuera. No ha pasado nada. Y ya Jesús ya ni está allí. Para muchas personas en tu vida no está pasando nada, pero ya pasó todo. Porque ya tuviste un encuentro con Jesús. Y lo que sucede a continuación es que nosotros damos testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Con lo cual ratificamos que Él es veraz y que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es por causa de que hasta el momento que yo lo manifiesto aconteció en mí. Es por causa de que ya aconteció en mí que yo lo manifiesto. ¿Comprende esto? Entonces Jesús ya no está en el sepulcro. ¿Y por qué es necesario que muevan la piedra? Para que las mujeres puedan ver que ciertamente Jesús ya no está allí. Vean lo que dice la Escritura. No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vine a decirles. Así que asustadas las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres. Corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ya no salió al encuentro diciéndole a la otra María: mamá. Ya salió como Señor. Él es el Señor. Porque para este instante se cumple lo escrito por el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 5. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Verso 9, en eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. El nivel de conciencia de ellas subió de nivel.
Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu nivel de conciencia cambia. Ellas iban al sepulcro con una mentalidad: honrar la memoria de Jesús. Ellas, después de tener un encuentro con Jesús resucitado, tienen otra mentalidad. Por eso es tan importante que tú tengas un encuentro con Cristo, porque tu mentalidad va a cambiar. Ellas lo adoraron y entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. No tengan miedo. ¿Tu proceso está siendo demasiado complejo? ¿Tu proceso está siendo demasiado difícil? A veces sientes que ya no tienes las fuerzas para continuar. Él te dice: no tengas miedo, porque como el Padre lo hizo conmigo, lo hará contigo. Porque el Padre te ama tanto como me ama a mí. El Padre te ama. Dile a la persona que tienes a tu lado: ¿sabes una cosa? El Padre me ama tanto como ama a Jesús. El Padre me ama. Dígalo ahora para usted: el Padre me ama. El Padre me ama. El Padre me ama. En esto se resume la obra y ministerio de Cristo, en que el Padre nos ama. Nos ama con nuestras imperfecciones. Nos ama y nos recibe con ese duro corazón que muchas veces tenemos, con ese corazón rebelde, implacable. Pero solo hasta que tenemos un encuentro con Él, nuestra mente comienza a cambiar. Y cuando cambia nuestra mente, cambia nuestra emoción. Y si puedes sumar un cambio de mentalidad y emoción, cambias la vida de una persona. Porque la mentalidad y la emoción determinan la acción. Cuando tú cambias la mente y la emoción, cambias la acción. Qué importante es que entonces podamos nosotros tener un encuentro con Jesús y podamos adorar, sabiendo que su respuesta para nosotros siempre será: no tengas miedo. ¿Nadie ha venido a mover tu piedra? No te preocupes, Él está contigo. Hay muchas sentencias que te limitan, que te detienen, que te entristecen. No tengas temor, Él está contigo. Él sigue obrando a tu favor. Él continúa trabajando para que tú puedas disfrutar de todo aquello a lo cual Cristo te llamó. Qué importante es que nosotros entendamos todo lo que implica la resurrección en nuestra vida. Y con esto quiero que concluyamos. Es Hechos capítulo 1, versos del 9 al 11. Lo tenemos proyectado en la pantalla, así que si usted lo desea, lo leemos juntos. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. Y dice 1, 2, 3. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Aquí hay algo interesante. Dele un aplauso a Jesús. Después del suceso en el cual Jesús sale al encuentro de María Magdalena y la otra María, y que ellas se postran ante Él y lo adoran, Él les dice que le digan a los demás y a Pedro que los verá en Galilea. Jesús, dice la Escritura, que por espacio de 40 días estuvo manifestándose a ellos, hablándoles acerca del reino de Dios.
Y llegó un momento en el cual Él, antes de partir, les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Lo que hagan para mi reino, no lo hagan en su fuerza, porque serán vencidos. Lo que hagan para mi reino, háganlo en el poder que he recibido de parte de mi Padre, porque la gloria que yo he recibido les he dado a ustedes, para que ustedes hagan las obras que yo hice y aún mayores. Después de esto, dice la Escritura que el Señor Jesús ascendió a los cielos, y ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. ¿Se acuerda cuando Él les dijo: les conviene que yo me vaya? Porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con ellos apareciéndose después de su resurrección? 40 días. ¿Sabes que 10 días después se celebraba la fiesta del Pentecostés? Y en la fiesta de Pentecostés es donde el Padre decide cumplir su promesa. Por esto, resueltamente, es que después de que todos arrojaban sentencias sobre los apóstoles diciendo que estaban ebrios, es que Pedro se levanta y resueltamente puede decir: escúchenme, estos hombres no están borrachos como ustedes dicen. Lo que acontece entre nosotros es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre todo el género humano. Las promesas se siguen cumpliendo, la palabra se sigue cumpliendo. Él sigue siendo fiel. Él es fiel. Y sabes una cosa, en este cuadro encuentro una belleza más, porque dice: de repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco. Ya no es la misma expresión del sepulcro, porque para testimonio de los soldados, ese ángel descendió manifestando como si él fuera un rayo mismo, el poder de Dios, la autoridad de Dios. Ellos lo vieron y quedaron como muertos, cayeron ante sus pies. Pero ahora esos ángeles ya no están teniendo la misma manifestación. ¿Por qué? Porque ya no importa, ya no es trascendente el poder o la autoridad, cuando lo que Dios presenta delante de ti es amistad, paz. Por eso estos 2 hombres. ¿Por qué 2? Porque todo testimonio se sostiene, de acuerdo a la ley de Moisés, por la boca de 2 o 3 testigos. No puede uno solo acusar y decir: yo lo vi, yo oí. La ley de Moisés obliga a que haya 2 o 3 testigos, y esos 2 ángeles son testigos de lo que el Padre les ha permitido ver en la eternidad. ¿Y qué es lo que ellos vieron? Lo que ellos vieron es que este mismo Jesús, que ahora se va de ustedes, un día, ellos ya lo están viendo, un día Él volverá. Él volverá. Él va a volver. Él va a volver. Y esto es maravilloso, porque por esta causa Él resucitó, porque no nos dejó huérfanos, envió al Espíritu del Señor. Así que no importa si la piedra no se ha movido, esto no es trascendente, porque cuando la gloria de Dios está sobre de mí, no hay nada humano que pueda detener el propósito de Dios. No hay nada demoníaco que pueda oponerse a la voluntad de Dios, porque donde Dios manda, nadie se puede oponer. Amén. Eso es maravilloso, y por eso damos la gloria al Señor. ¿Lo cree? Póngase de pie y vamos a dar gracias a Él. Padre, queremos darte gracias por haber resucitado a Jesús de entre los muertos. Te damos gracias
porque enviaste a ese ángel para dar testimonio de la luz. Porque, Señor, era necesario que en el ámbito terrenal hubiera un testimonio de tu grandeza, de tu fidelidad y de tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel para con todos y cada uno de nosotros. Y hoy te ruego, Dios, que aquellos que están experimentando el proceso semejante al del sepulcro puedan escuchar tu voz en medio de su oscuridad, en medio de su tristeza, en medio de su dolor. Puedan escuchar tu voz cuando les dice: hijo, hija mía, levántate, levántate, yo estoy contigo. Iglesia cristiana, portadores de bendición, levántate. El Señor está contigo. Levántate, el Señor cumplirá en nosotros su propósito. Levántate, porque Él, poderoso, está en medio de nosotros. Gracias te damos, Dios, por tu bondad y fidelidad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria y la honra. Amén y amén. Dele una fuerte ovación al Señor. Tú eres digno.